Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. El misterio que comenzó con una muerte. La escena era solemne. El pueblo de Israel estaba a orillas de la tierra prometida, después de 4 décadas en el desierto. Frente a ellos, el líder que los había guiado desde Egipto, aquel que habló con Dios en la zarza ardiente, se despedía. Con 120 años de vida, los ojos de Moisés aún brillaban, y su fuerza permanecía intacta. Sin embargo, él sabía que su tiempo había terminado. Entonces, silenciosamente, subió al monte Nebo. Desde lo alto, contempló lo que tantos habían soñado ver, la tierra donde fluía leche y miel. Pero para él, esa visión sería todo. Moisés moriría allí, sin pisar jamás la tierra que tanto anhelaba alcanzar. Y es en ese momento cuando los relatos bíblicos toman un giro hacia lo sobrenatural. Según Deuteronomio 34, 5-6, el mismo Dios enterró a Moisés. Ningún ser humano, ni siquiera Josué, estuvo presente para rendir homenaje. No se marcó tumba alguna. No se construyó memorial alguno. La sepultura fue hecha por manos divinas, en un lugar desconocido, en un valle escondido en Moab. Un acto que, en toda la Biblia, nunca se repitió. Pero el misterio no termina ahí. Lo que sucede después es uno de los acontecimientos más enigmáticos de toda la Escritura. En el libro de Judas, versículo 9, se informa de una batalla invisible, intensa y aterradora. El arcángel Miguel enfrentó al mismo Satanás en una disputa acalorada por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué estaría el enemigo tan interesado en un cuerpo sin vida? Muchos estudiosos sugieren que era por el riesgo de idolatría. El pueblo que tantas veces se desvió por imágenes y símbolos fácilmente habría convertido la tumba de Moisés en un lugar de adoración. Después de todo, ese era el hombre que habló cara a cara con el Eterno. Transformarlo en objeto de culto habría sido una tentación inevitable. Otros van más allá. Afirman que, porque Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en Meribá en lugar de hablarle, Números 20, 11-12, Satanás reclamaba sus restos como forma de acusación legal. Como si hubiera un derecho espiritual sobre el cuerpo del profeta. Pero Miguel se opuso con firmeza. Y ante la gravedad del conflicto, no argumentó, simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta respuesta revela algo profundo. El cuerpo de Moisés no pertenecía al dominio de las tinieblas. Dios había reclamado a su siervo de forma absoluta, incluso en su muerte. Y así, el cuerpo desapareció. Ningún arqueólogo, por más obstinado, jamás encontró vestigios. Nada, en más de 3,400 años. Pero si esto ya parece incomprensible, un evento aún más impresionante aguardaba. Mucho tiempo después, en una montaña desconocida, Jesús subió con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Allí, ante sus ojos, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y 2 figuras aparecieron a su lado, Elías y Moisés. Sí. Ese mismo Moisés, cuya muerte estuvo rodeada de misterio, apareció vivo, consciente, dialogando con el Hijo de Dios sobre su futura muerte en Jerusalén. ¿Cómo explicarlo? ¿Habría resucitado? ¿O fue trasladado como Enoc? La Biblia no da detalles. Pero el hecho es innegable. El hombre que no pudo entrar en la tierra prometida fue llamado a aparecer junto al Mesías, en la gloria de la transfiguración. Y mientras ese misterio flotaba en los cielos, un segundo fenómeno sobrenatural sorprendió a la nación de Israel. En la mañana siguiente a la muerte de Moisés, algo dejó de ocurrir, y esto fue tan impactante como un milagro. El maná cesó. Por 40 años, diariamente, excepto en sábados, el pueblo despertaba con alimento fresco caído del cielo. El maná era más que pan, era símbolo de la fidelidad divina, un recordatorio diario de que Dios cuidaba cada detalle, incluso en el desierto. Pero, de repente, se detuvo. Sin aviso. Sin explicación. Ese día, los israelitas salieron de sus tiendas, como siempre, con cestas en las manos. Esperaban encontrar el suelo cubierto de esa sustancia blanca y ligeramente dulce. Pero solo vieron arena. Nada más caía del cielo. Era como si las puertas celestiales se hubieran cerrado. Pánico. Desesperación. Murmullos. ¿Qué haremos ahora?, preguntaban. El recuerdo de Egipto, del sufrimiento, del trabajo esclavo, volvió a la mente. Para muchos, la pérdida del maná parecía el fin del pacto. Pero, en realidad,
Era solo el comienzo de una nueva etapa. Con la entrada a Canaán, la promesa se cumplía. Ahora tenían campos para cultivar, viñas para cosechar, ríos para pescar. La dependencia absoluta dio paso a la responsabilidad compartida. Dios seguiría bendiciendo, sí, pero ahora a través del trabajo, la siembra, la cosecha. Josué, que asumió el liderazgo tras Moisés, entendió esto. Y aunque enfrentó críticas y comparaciones constantes, se mantuvo firme. La travesía del Jordán fue la señal. La fase del desierto terminó. Era momento de madurar. Los primeros meses, el pueblo tuvo que racionar el poco maná almacenado. Algunos volvieron a comer hierbas amargas, otros ayunaron. Fue un tiempo difícil de adaptación. Pero pronto los campos florecieron. El trigo brotó fuerte. Los higos eran dulces. Las uvas, abundantes. Como si la tierra dijera, bienvenidos. Los estaba esperando. La ausencia del maná no era castigo. Era promoción. Dios los había elevado a un nuevo nivel de fe. Ahora necesitaban confiar sin señales diarias, creer sin milagros visibles. Pero el recuerdo de aquel tiempo de pan celestial jamás sería olvidado. Un último vaso de maná fue guardado y colocado dentro del arca de la alianza. No como alimento, sino como testimonio. Un recordatorio eterno de que hubo una generación alimentada directamente desde el cielo. Moisés se había ido, pero dejó un legado inmortal. Y su muerte, lejos de ser el fin, desató una secuencia de eventos sobrenaturales que aún resuenan en la historia de la fe. Desde la tumba oculta al maná cesado, desde la batalla espiritual al encuentro con Jesús, cada detalle apunta a un plan divino mucho mayor de lo que cualquiera podía imaginar. Y esto era solo el comienzo. Parte 2. El silencio después de la voz. La muerte de Moisés no fue solo el final de un liderazgo, marcó el cierre de una era colmada de señales prodigiosas. Pero quien crea que ese silencio significaba abandono, se equivoca. Al contrario, la ausencia de milagros diarios era una invitación al crecimiento interior. Israel estaba por entrar en una nueva etapa, en la que la fe dejaría de ser una espera pasiva por el maná celestial y se transformaría en confianza activa. Dios bendeciría el esfuerzo de quien sembrara y trabajara la tierra. Sin embargo, algo más se perdió con la partida de Moisés, la forma de hablar con el Creador. Ningún ser humano después de él tendría el mismo privilegio, dialogar con Dios cara a cara, como dos amigos que se entienden sin intermediarios. Imagina estar en medio de una llamada urgente. De repente, se corta la señal. Multiplica esa angustia por 1000. Así se sintió el pueblo. Durante 40 años, Moisés fue el vínculo directo con lo divino. ¿Había dudas? Subía al monte y descendía con respuestas. ¿Conflictos? Entraba en la tienda del encuentro y regresaba con instrucciones claras. Era como si tuviera una línea exclusiva con el cielo. Y cuando esa línea se desconectó, nació una crisis. Josué, su sucesor, aunque valiente y fiel, no tenía la misma cercanía espiritual. Entonces surgieron las preguntas: ¿cómo decidir ahora? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? El pueblo se inquietó. Las tribus necesitaban guía. ¿Cómo repartir la tierra? ¿Cómo resolver disputas? ¿Cómo vencer a los enemigos restantes? Fue en ese clima de incertidumbre que se instituyó un nuevo medio de comunicación: los enigmáticos Urim y Tumim. Guardados en el pectoral del sumo sacerdote, estos objetos sagrados eran consultados para obtener respuestas del Altísimo. Funcionaban como un oráculo santo, respondiendo con un sí o un no. Directo, claro, pero muy distinto a los diálogos ricos que tuvo Moisés. La era de las conversaciones extensas con Dios dio paso a respuestas breves y binarias. Como cambiar un dispositivo moderno por señales de humo. Ahora el pueblo debía formular preguntas precisas, porque las respuestas serían igual de limitadas. Comenzaba una nueva fase, menos deslumbrante, pero más exigente en discernimiento y responsabilidad. Con el tiempo, surgieron los profetas. A diferencia de Moisés, sus mensajes no eran inmediatos. Llegaban a través de sueños, visiones, símbolos y palabras enigmáticas. El contacto con lo sagrado se volvió más complejo. Y eso trajo otro desafío: ¿cómo distinguir a un verdadero enviado de Dios? Sin Moisés para validar a los mensajeros, aparecieron impostores. Gente que decía haber escuchado a Dios, pero sus palabras guiaban al error, la idolatría y la división. Por eso se establecieron criterios. La profecía debía cumplirse, no podía contradecir la ley entregada por Moisés, y jamás debía alejar al pueblo del Dios único. Estas normas eran esenciales para resguardar la fe.
Con el fin del liderazgo centralizado, nuevas figuras ocuparon espacios de autoridad. Los sacerdotes se convirtieron en guías espirituales. Consultaban los oráculos, interpretaban la ley y orientaban a la comunidad. La autoridad, antes concentrada en una sola persona, ahora se distribuía. Curiosamente, este proceso trajo beneficios. La ausencia de un portavoz constante empujó a cada persona a buscar una relación más íntima con Dios. La oración individual ganó protagonismo. Meditar en la Torá se volvió esencial. Era como salir de casa y aprender a caminar con los propios pies. Algunos estudiosos afirman que esta transición era necesaria para el desarrollo espiritual del pueblo. Si seguían dependiendo de un solo líder, nunca estarían listos para los desafíos futuros. La muerte de Moisés no debilitó la fe de Israel, la profundizó. Exigió una confianza más madura y una conexión más personal con lo divino. Ese nuevo modelo, basado en profetas, sacerdotes y textos sagrados, definió el futuro de la religión. Fue la estructura que luego influenciaría no solo al judaísmo, sino a otras grandes tradiciones espirituales. La pérdida de Moisés, aunque dolorosa, echó raíces que sostendrían la fe por generaciones. Pero no todos los efectos fueron positivos de inmediato. La fragilidad institucional casi llevó a la nación al borde del colapso. Un conflicto interno estuvo a punto de desatar una guerra civil entre hermanos, una que pudo haber arruinado la promesa antes de cumplirse. ¿La causa? Un altar. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían recibido tierras al este del Jordán, aún en vida de Moisés. El trato era claro. Podían establecerse allí, siempre que participaran en las guerras por la conquista del resto de la tierra prometida. Cumplieron con su deber y al terminar, regresaron a sus tierras. Entonces construyeron un gran altar junto al río Jordán. Las demás tribus lo vieron y se alarmaron. ¿Un altar fuera del tabernáculo? Eso parecía idolatría. Una traición abierta. En pocas horas, se formó un ejército. Miles de hombres marchaban listos para castigar a quienes creían rebeldes. La guerra entre hermanos parecía inminente. Pero, por fortuna, antes de que corriera sangre, los líderes enviaron una delegación para hablar. Y la verdad salió a la luz. Ese altar no era para sacrificios. Era un recordatorio. Un monumento para las futuras generaciones, declarando que esas tribus, aunque separadas por el río, seguían siendo parte de Israel. El malentendido casi destruyó una nación. Pero también dejó una lección poderosa. Sin Moisés para interceder, el diálogo se volvía imprescindible. Escuchar, entender y tener paciencia eran ahora armas tan valiosas como la espada. La madurez espiritual exigía también madurez emocional. El pueblo debía aprender a resolver los conflictos con sabiduría, porque el mayor peligro, a partir de entonces, ya no vendría del enemigo externo, sino desde dentro. Arte 3. La herencia silenciosa de Moisés, cuando la ausencia enseña más que la presencia. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. La ausencia de Moisés dejaba al pueblo sin rumbo. Josué, ahora al frente, sentía el peso agobiante de liderar. Aquellos que durante años habían marchado unidos en el desierto comenzaban a dividirse en disputas internas. La unidad, construida con tanto sacrificio, parecía estar al borde del colapso. En medio de esa tensión, ocurrió algo inesperado. En lugar de una confrontación violenta, se envió una delegación hacia las tribus del este, encabezada por Fineas, hijo del sumo sacerdote Eleazar. La misión era clara: buscar respuestas. La pregunta fue directa como una lanza. ¿Qué significa este altar que habéis construido? Os estáis rebelando contra el Señor, habéis roto con nosotros. La respuesta sorprendió y evitó una guerra civil. Las tribus orientales explicaron: este altar no fue construido para sacrificios ni rituales. Es un memorial. Tememos que, en el futuro, vuestros descendientes digan a los nuestros que, por vivir más allá del Jordán, no pertenecemos a Israel. El altar, entonces, era una señal simbólica de pertenencia. Un recordatorio de que, pese a la distancia geográfica, seguían formando parte del pueblo de Dios. La explicación trajo alivio, pero también reveló fisuras en el sentimiento de unidad nacional. Sin Moisés para guiar con autoridad, cada tribu comenzaba a actuar por su cuenta. La era de liderazgo centralizado se cerraba. Con ella, también se desvanecía la estabilidad garantizada por Moisés durante décadas. Empezaron a surgir conflictos por tierras, fuentes de agua y fronteras. El espíritu de hermandad que los sostuvo en el desierto comenzaba a erosionarse. Josué,
Consciente del peligro, convocó una gran asamblea con representantes de todas las tribus. Había urgencia, debían establecer nuevas formas de convivencia. Sin Moisés, era necesario reinventar el gobierno. De esa reunión nació un consejo tribal. Cada tribu eligió ancianos para representarla en encuentros periódicos. Así surgió una forma primitiva de gobierno descentralizado. Pero el recuerdo del malentendido con las tribus del este persistió. Desde entonces, fueron vistas con creciente desconfianza. Con el tiempo, serían las primeras en caer bajo dominio extranjero y en perder su identidad como parte de Israel. Este episodio mostró la magnitud del vacío dejado por Moisés. Un líder cuya autoridad nunca fue cuestionada había partido, y el pueblo, acostumbrado a obedecer, aún no sabía decidir colectivamente. Quizá Moisés creyó que Josué estaría preparado. O tal vez no imaginó cuánto se abriría el abismo tras su ausencia. El altar fue llamado testimonio. Permaneció como un recordatorio sombrío de que, incluso entre hermanos, la unidad puede desmoronarse sin liderazgo firme. No fue símbolo de comunión, sino prueba de la fragilidad humana ante la responsabilidad compartida. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por llegar. A pesar del caos, Israel vivió una transformación. De un grupo de esclavos errantes, se convirtió en una nación consolidada. Esa metamorfosis solo fue posible tras la muerte de Moisés. Durante 40 años, caminaron sin tierra, sostenidos por milagros. Eran una comunidad espiritual, no un estado. Pero con la ausencia del profeta vino la responsabilidad. Josué dividió Canaán por sorteo, evitando favoritismos. Familias que nunca tuvieron propiedad comenzaron a construir casas. Pastores nómadas se volvieron agricultores. Fue una revolución social. También emergió una nueva estructura legal. Las leyes del Sinaí pasaron de ser mandatos religiosos a fundamentos jurídicos. Sin Moisés para interpretar cada caso, nacieron tribunales locales, jueces entre los ancianos y consejos regionales. La economía cambió. Surgió la propiedad privada, los mercados, el comercio con pueblos vecinos. Culturalmente, absorbieron tecnologías, palabras extranjeras y hasta nuevas recetas. Militarmente, pasaron de estar desorganizados a una confederación armada. Religiosamente, aunque el tabernáculo en Silo seguía como centro espiritual, surgieron santuarios locales. Eso fortaleció la fe regional, aunque más tarde causaría desviaciones. Curiosamente, todo eso ocurrió porque Moisés se fue. Su ausencia obligó al pueblo a crecer. Como un hijo que aprende a caminar cuando su padre suelta su mano, Israel tuvo que decidir, organizarse y enfrentar sus propios desafíos. Este periodo, que duró cerca de 200 años, se conoció como la Era de los Jueces. Fue un tiempo de altibajos, pero ahí nació la identidad nacional israelita. La gran ironía es que, aunque Moisés dedicó su vida a formar un pueblo, solo después de su muerte ese pueblo se convirtió en nación. A veces, el mayor legado de un líder está en saber cuándo salir de escena y permitir que otros florezcan. Eso fue lo que ocurrió con Israel. Del dolor por la pérdida de su mayor guía, emergió una nueva realidad, un pueblo capaz de caminar por sí solo, preservando la memoria de Moisés, pero construyendo su propio camino, con coraje y determinación. Si te gusta el vídeo, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.